hablamos del órgano encargado de la nutrición, ¿sí? Hemos visto la clase pasada cuán importante es la nutrición. Entonces, vamos a hacer un repaso imprescindible del aparato digestivo. Un resumen, obviamente, una clase de aparato digestivo. Hay una especialidad que se llama gastroenterología, ¿no? Hay otra que se llama cirugía digestiva, yo soy cirujano digestivo. Imagínense. Entonces, bueno, es una especialidad muy grande, ¿no? Pero se entiende normalmente cuáles son las funciones, la estructura del aparato digestivo, cómo eso afecta la nutrición. ¿Ya? El año pasado pregunté, hice un examen, ya no vamos a hacer esos exámenes este año, ¿ya? Pero era un examen de opción para escribir, ¿no? Casi no toman, ¿no? ¿Les han tomado alguna vez exámenes para escribir? Sí, ¿En qué curso? El año pasado les tomé exámenes así para escribir y les pregunté cuáles son las funciones del aparato digestivo. Y mucha gente falló, ¿no? Bueno, yo creo que era muy fácil, ¿no? Esa pregunta, pero digo, bueno, me sorprendí que mucha gente fallara. ¿Cuál es la función primordial del aparato digestivo? La última. La absorción, ¿cierto? Es su razón de ser, ¿no? Del aparato digestivo, absorber los nutrientes, ¿sí? En esa función le ayuda las otras tres. La segunda importancia es la digestión, ¿no? La digestión ocurre en la luz del intestino, ¿correcto? La absorción ocurre primariamente en la mucosa, ¿no? En el borde de la mucosa, en el borde final de la mucosa. Entonces, primera función, absorción. Segunda función, digestión. Y las otras dos funciones ayudan a estas que son más importantes. ¿Cuáles son? La motilidad y la secreción. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en enfermedades del aparato digestivo, podemos centrarnos solo acá. Y si ustedes ponen trastornos de la motilidad del aparato digestivo, les van a salir 800 artículos o publicaciones, ¿no? De enfermedades motoras del aparato digestivo. A ver un ejemplo. ¿Cuál? Enfermedad de Hirschsprung. Es un ejemplo, ¿no? Otro. La calasia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas. Luego podemos ver enfermedades de la secreción. ¿Sí? A ver, ¿quién se le ocurre una? Yo también estoy pensando. Donde falla la secreción. Puede ser la bebida por falta de Ah, interesante. Esa puede ser, ¿no? No se produce control intrínseco, no se absorbe la vitamina B2. Otra. No solo por defecto, puede ser por exceso también, ¿no? Que se secreta mucho, ¿no? De hipergastrenemia. Hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Correcto, ya lo vamos a ver. Ya. Una muy sencilla, ¿sí? Bueno, esto es un síntoma, ¿no? Pero hay enfermedades que te producen serostomía, ¿no? ¿Sí? No secretas saliva, o no secretas una saliva de una calidad adecuada, y la boca y las mucosas están secas. ¿Correcto? Yo puedo, a ver, una de la digestión. El proceso de digestión. ¿Qué es la digestión? La digestión es el proceso por el cual las enzimas, ¿no?, degradan las macromoléculas. Las enzimas del tubo digestivo de la luz degradan macromoléculas, ¿correcto? A ver. ¿Quién se le ocurre una? ¿Cuál? Pueden haber congénitas, ¿no?
pero a mí se me ocurre una que es, por ejemplo, si dañamos el páncreas, hay insuficiencia pancreática exocrina, ¿correcto? Y no ocurre una digestión porque no hay enzimas pancreáticas. ¿Sí? Y la absorción, una enfermedad que afecte la absorción. Claro, muchos parásitos, microorganismos que alteran a las células intestinales y impiden la absorción, ¿no? Las diarreas comunes y silvestres. Ahora hay síndromes de mala absorción crónica, ¿no? Ya. Entonces podemos pensar en cientos de enfermedades, ¿correcto? Cada una con sus propias características, cada una va a tener un enfoque nutricional diferente. Pueden ser enfermedades agudas, enfermedades crónicas y debemos enfrentarlas, ¿no? Entonces, pero si no conocemos cómo funciona el aparato digestivo, cómo funciona el metabolismo, ¿sí? Qué productos nutricionales hay, cuáles son sus bondades, sus mecanismos de acción, no vamos a poder enfrentar, o no vamos a entenderlo. Cuando uno no entiende las cosas, hace las cosas mecánicamente, ¿no? Las hace porque las ves que se hacen así, pero no entiendes por qué se hacen. Mi profesor les decía, es muy fácil operar. Yo lo traigo al portero del hospital y lo meto aquí 6 meses conmigo, que esté parado ahí detrás, y va a entender la cosa mecánica, lo que suturar, hacer, cortar acá, cortar allá, etc. Y luego va a poder operar, si es una cosa sencilla va a poder operar, ¿sí? Pero a la menor desviación de lo que él ha visto, de lo que su entendimiento le ha dado, por falta de conocimiento, no por falta de inteligencia, por falta de información, ¿correcto? Ahí se va a perder, y se va a poner inseguro, ¿entiendes? Cuando aparece algo nuevo, que no estaba en lo que él vio, porque él no leyó, solo vio, no va a saber qué hacer, ¿correcto? Aunque no crean muchos médicos, si no nos formamos adecuadamente, podemos terminar así, haciendo cosas mecánicamente, ¿no? Pero sin entender por qué. Y cuando viene una cosa ahí diferente, ahí ya no damos ni para atrás ni para allá, ¿ya? Por eso es bien importante las ciencias básicas, ¿sí? Por eso es bien importante. Bueno, entonces no olvidarse, ¿ya? Y no pase lo del año pasado. Esto también es otra cosa que pregunté en las capas, y acá también tan fácil, pero mucha gente falló, mucho, ¿no? Algunos falló. Nadie debía fallar, ¿no? 0 fallas en esta parte. El tubo digestivo es pues, un tubo, ¿no es cierto? Como su nombre lo dice, tiene capas, ¿sí? Esto de las capas en el tubo digestivo es tan importante que, por ejemplo, los tumores, para definir su avance, no medimos el tamaño de los tumores. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el TNM? El TNM es un sistema de clasificación de los tumores, de todos los tumores del cuerpo. Y los tumores del aparato digestivo, todos los tumores del aparato digestivo, no miden el tamaño para definir su avance, sino miden la profundidad de la invasión. Puede ser un tumor muy grande que solo afecta a la mucosa y será un cáncer temprano. O puede ser un tumor muy pequeño que penetra toda la pared y aparece en la serosa y será un cáncer muy avanzado. ¿Ya? Y esto hablando de pronóstico de los pacientes. Entonces es súper importante esta estructura, entender las capas. Ya. A ver. Doctora. ¿Qué? ¿Dónde está la submucosa? Párese, mancha. Tenga miedo. Párese ahí. Usted ha hecho histología, citología, fisiopatología, fisiología, embriología, todos los cursos, ¿no es cierto? Ese es el tubo digestivo. ¿Dónde está la submucosa? No, mire ahí, mire allá la figurita. Está, o sea, ponga su dedo y no lo mueva. ¿Dónde está la submucosa? No cierre los ojos.
¿Cuál? Pero pongan en el centro de una estructura, no pongan ni para arriba ni para abajo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Ah? Capa muscular. ¿Cuál? Mirar, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Unos fascículos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Si me pongo a pensar, esto está cortado a lo así, ¿no es cierto? Si yo veo esto, estas estructuras, ¿cómo están organizadas en la pared del intestino? Miren cómo está. ¿Esta es la capa circular o la longitudinal? Longitudinal. Ya. ¿Por qué? Y eso por razonamiento puede salir, ¿no es cierto? Porque si yo corto, ¿sí?, un tubo donde tiene varias láminas de músculo longitudinal, yo lo corto, va a salir así, estas cosas alargadas. Pero cuando yo corto así, uno que más bien forma anillos, que es la capa circular, va a salir de esta manera, ¿sí? Como monedas, así se ve en el corte, ¿correcto? Entonces lo mismo aquí, la longitudinal externa y la circular interna, ¿ya? Esta era su mucosa, ¿sí, no? Su compañera señaló acá en el límite, ¿no? No sabía bien. Bueno, acá viene la cosa un poco más fina, ¿no? La mucosa, la lámina propia, ¿sí?, y la muscular de la mucosa, ¿sí? Bueno, no sé, yo les transmito siempre lo que a mí me pasó, no sé, a lo mejor ustedes lo tienen fácil, ¿no? Yo siempre me confundía, decía, la muscular de la mucosa y la capa muscular, y ahí me hacía bolas. La muscular de la mucosa es una capa que favorece el movimiento de los pliegues intestinales para que se absorba con mayor facilidad, ¿sí? Estas capas musculares, los movimientos es del bolo alimenticio, ¿sí? Son mucho más macro, mueven centímetros el contenido intestinal. Este lo mueve unos pocos milímetros en el momento que está produciéndose la absorción, ¿sí? Claramente la muscular de la mucosa actúa en la mucosa, ¿no? La célula de la mucosa, ¿sí? Y este actúa ya con el bolo alimenticio, las capas. Bueno, entonces, no olvidarse, ¿ya? Incluso la cosa es tan interesante, por ejemplo, que yo les podría decir, hagan un esquema, sin mirar ningún libro, ¿no? Del tubo digestivo. Y tienen que hacerlo considerando todas estas estructuras, ¿no? Dibujar los pliegues, dibujar los grosores adecuados, ¿correcto? ¿Sí? Dibujar los detalles, las estructuras que están dentro de cada cosa. ¿Sí? Que no todo viene en MSQ. ¿Cuál es el gran problema de las MSQ? MSQ es elección múltiple, ¿correcto? El gran problema que está hecha para muchos alumnos, un examen de ingreso, ¿no?, a la universidad. Miles me dan y no vamos a calificar, ¿no? Pero si quisiéramos calificar correctamente, lo que deberíamos pedir son esquemas. El año pasado les tomé esquemas a sus compañeros. Esquema del metabolismo. Y el gran problema es que yo no tengo tiempo para ello. Luego me arrepentí. Fue buena experiencia, yo creo, para ellos y para mí, ¿sí? Nomás no fue el tema de que si hubiera más profesores o jefes de prácticas, podrían calificar y sería más bonito, ¿no? Pero ellos, hagan un esquema de metabolismo. A ver, hagan un esquema de metabolismo. ¿Sí? ¿Dónde empieza? Dios mío. ¿Sí? Pero hagan el intento ya. No lo voy a tomar, no lo voy a ver. Pero vayan a su casa, ¿no? Lean la próxima clase, escuchen la próxima clase. Y después para estudiar esos temas, se sientan en una hoja grande A3, a mí me gustan las hojas A3, ¿sí? Y se ponen a hacer ahí el esquema integrado del metabolismo, carbohidratos, lípidos.
Eso lo tomé el año pasado, muy bonito. Hagan ese intento. Tarea no calificada. Entonces, es otra manera de verlo esquemáticamente, ¿no? Cuando vemos los esquemas, lo entendemos un poquito más, ¿no? La mucosa, la muscular de la mucosa, la lámina propia, la submucosa, donde están todos los vasos, la serosa, y vamos a ver más allá. Vamos a ver lo mismo aquí, ¿no? Hay enfermedades, hemos dicho, ¿no? Enfermedades que afectan cada una de estas capas de una manera especial, ¿sí? Por ejemplo, trastornos de la motilidad. Son básicamente enfermedades de las capas musculares o de sus plexos nerviosos, ¿correcto? Como la enfermedad de Hirschsprung. Lo que falta ahí es el plexo nervioso, ¿no es cierto? Bueno, enfermedades de la mucosa básicamente lo que van a afectar es la absorción, ¿correcto? Las enfermedades de la submucosa pueden afectar muchas funciones, la secreción, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado de la mucosa, ¿sí? La submucosa es una capa relativamente gruesa, ustedes se dan cuenta, es lo que yo les digo, ¿no? Este es un dibujito, ¿sí? Entonces, cómo está hecho con mucha propiedad, un esquema hecho con mucha propiedad, ¿sí? Ayuda mucho saber dibujar, ¿sí? Es una capa, la submucosa, muy consistente. De hecho, cuando nosotros suturamos, tratamos de coger la submucosa porque es lo que le da consistencia a las suturas, ¿sí? Yo cojo la serosa muy poquito o la capa muscular no, pero si cojo un punto completo que atraviesa toda la pared, es el punto que llega a la submucosa, ¿ya? Y es el que une realmente y el que nos da la consistencia en las anastomosis, en los uniones. Por fuera de la submucosa está el plexo nervioso submucoso de Meissner. Este es un plexo, ya vamos a ver después, que tiene que ver mucho con la función de secreción, no con la función de movilidad. El que tiene que ver con la movilidad del intestino es el plexo mientérico de Oberth. Entonces, nosotros vemos acá, el aparato digestivo es un órgano que se mueve. Y todo lo que se mueve en nuestro cuerpo tiene mucha inervación. Tiene un sistema nervioso potente, ¿sí? Los músculos de su cuerpo. Pocas cosas se mueven en su cuerpo, ¿verdad? Los músculos, el corazón, el intestino. Los pulmones se mueven de una manera pasiva. ¿Quién se mueve? ¿Se mueven los pulmones? No, ¿no es cierto? Se mueve el diafragma. Y él es el que hace que se expanda. En realidad no se mueve. El hígado no se mueve, el riñón no se mueve. ¿Correcto? Por último, la serosa, la última capa, ¿no? Acá les voy a poner un videíto ya para que lo entendamos bien. La serosa también se puede enfermar y también puede producir daños bien importantes. Cuando ustedes encuentran un paciente con ascitis, ese paciente tiene un problema en su serosa, ¿sí? Aquí vemos un tejido graso, ¿sí?, que tiene una especie de pavimento. Si yo les dijera, esto es como un plástico que está aquí, ¿correcto? Esto es un plástico. Y yo aquí he roto ese plástico.
¿sí? En esta parte de aquí. Y ya la grasa se ve de una manera diferente, ¿correcto? ¿Sí? Es como que envolviéramos una grasa con esos plásticos para embalar. ¿Sí? Eso es la celulosa, así de fina, así de, pero envuelve todos los tejidos. Incluso en oncología decimos, la cirugía de cáncer es sacar el órgano, la grasa que rodea el órgano y la envoltura de plástico, la cinta esta de embalaje, para que me entiendan claramente, todo completo. ¿Sí? Respetar esto. ¿Ya? Solo cortarla donde está cerca, donde vamos a cortar las venas y las arterias. ¿Ya? Entonces ahí estamos disecando. Esta de acá es la vena mesentérica superior. ¿Sí la ven? Ustedes nunca la van a ver la vena y dicen, ay, la vena ahí está, ¿no? Bonita, azulita ahí y tal. Se la ve como que por encima, con la grasa encima. Si el paciente incluso tiene más grasa, más gordito, es más difícil de ver. Si es más delgado, bueno, se puede ver. Pero ya nosotros, puntos de referencia, no todo en cirugía, puntos de referencia, ya sabemos por dónde va la cosa. Nos ponemos y empezamos a trabajar ahí. Sobre todo en cirugía laparoscópica. Esa es la vena mesentérica. Estamos disecando la raíz, ahí estamos cortando serosa, ¿sí se dan cuenta? Y vamos abriendo. Serosa, más serosa. A través de la serosa van todas las venas, las arterias y los nervios que rodean, que alimentan al intestino, ¿no? Esto que está acá, ahorita lo van a ver mejor, es el duodeno, ¿ya? El duodeno es un órgano, como hay otros órganos en el abdomen, mayoritariamente retroperitoneal. Hay órganos peritoneales, en donde todos, para que me entiendan, están embaladitos por todos sus lados, ¿no? Y nosotros llegamos a la cavidad y se mueven, ¿no? Pero si cogemos un intestino, todo ese intestino está rodeado de su capa de peritoneo, ¿sí? Pero hay órganos que son retroperitoneales, que están detrás, están debajo de esta membrana peritoneal. Y eso que ven al fondo es el duodeno, que es mayoritariamente retroperitoneal. Y nosotros seguimos avanzando ahí, separando. El colon derecho, por ejemplo, una parte es peritoneal, que es lo que está cogiendo la pinza, y la otra parte es retroperitoneal, ¿correcto? Y esta es la vena mesentérica, ¿no? ¿En qué vena se va a convertir esta vena mesentérica? Esta. ¿Quién? ¿Qué vena va a ser? Esa vena mesentérica superior. La anatomía, ¿ves? No le hacen caso. Han estudiado mucho. Está bien, creo que así es la medicina. Así es la carrera de medicina. Estudiar mucho, entender poco, con fe nomás. Me va a servir, ¿no? Pero bueno, esa vena inmensa que ven ahí se convierte en la vena porta, o la vena esplénica. Es la vena tal vez más importante de nuestro cuerpo. Recoge todos los nutrientes del aparato digestivo. Esa vena recoge todos los nutrientes del aparato digestivo y los lleva al hígado, donde todos los nutrientes son metabolizados. Eso que está ahí disecando ahí es la vena y la arteria iliopendiculocólica, rama de la mesentérica superior. ¿No? Bueno, yo decía que era cirujano, y ahí atrás está el duodeno, ¿ven? ¿Sí ven? Y se nota que es diferente, ¿no? Y el duodeno y el páncreas están ahí detrás. Ahí está, ¿ven? Esa es la vena, y voy a separar la vena de la arteria, ¿no? Esa es la vena, que es más azulita, y la arteria
la más blanca está por atrás. ¿Sí? Y todo así va junto en el abdomen. La arteria con su vena. ¿Sí? Todo, ahí está la arteria. ¿Sí? Y ahora le voy a poner un clip y la voy a cortar porque este paciente tiene un tumor de colon y yo lo primero que hago es cortar la vena y la arteria. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está. Clip. Esto es lo mismo, ¿no? Pero en esquema, ¿sí? Se abre el peritoneo, ¿sí? Este es el esquema de lo que acabamos de ver ahorita. Los vasos ilopelículo-cólicos, ¿sí? La rama derecha de la cólica media, y ahí detrás está el duodeno. Es lo mismo que han visto ahorita, pero ya... Volvamos a lo nuestro. Entonces ahora sí les presento ahí va. Ya. Entienden muy claramente este esquema, ¿no? Si yo les presento el video y ahora les presento esto, entienden esto clarísimo, cómo viene todo y cómo alimentan. Entonces esto es el peritoneo, que es una cavidad, todo está suelto en el peritoneo, todo está comunicado, ¿sí? Y todo está flotando ahí adentro, ¿no? Los intestinos, a través de su mesenterio, lo que les dije, la capa roja del peritoneo. Entonces el peritoneo también se puede enfermar. Tiene su propia dinámica, tiene su flujo. Cuando yo quiero saber, por ejemplo, si hay líquido libre, si posible tiene apendicitis, o tiene una inflamación, yo tengo lugares donde voy a buscar ese líquido. ¿Por qué? Porque tiene una manera de distribuirse, como lugares de equilibrio. ¿Dónde es? El espacio de Morrison, ¿sí? Que es entre, buscamos el riñón, buscamos el hígado. Cuando ustedes hagan ecografía, buscan el riñón y el hígado, y donde se juntan el riñón y el hígado, es un espacio peritoneal. Obviamente no se ve, es virtual, pero si lo veo que está abierto y se ve el líquido ahí muy negrito, porque el líquido transmite muy bien el sonido, el paciente está juntando líquido, por algo, por algún motivo, porque nosotros nunca juntamos líquido. Hay una delgada capa de líquido siempre que permite la fricción entre los órganos, o no permite la fricción, digamos que se deslicen, pero es una cantidad limitada. Si yo encuentro líquido, hay agua ahí, por algún motivo, hay muchos motivos para acumular líquido, y en todos ellos tiene que haber peritoneo. Y hay otros órganos que están detrás del peritoneo que se llaman los órganos retroperitoneales. La circulación es plásmica, ¿sí? Entonces, el intestino, el aparato digestivo y todos sus órganos se irrigan por tres ramas de la aorta, que derivan de tres estructuras vasculares embrionarias, ¿no? El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Cada una tiene su propia arteria. Entonces, el intestino anterior, que son todos los órganos de la parte superior, es irrigado por el tronco celíaco. El tronco celíaco tiene tres ramas. Y es muy fácil saber cuáles son, sin acordarse nada. ¿Qué órganos están en la parte alta del abdomen? El hígado, el vaso, el páncreas y el estómago. Entonces esas son las tres ramas del tronco celíaco. La rama esplénica, la rama hepática y la rama gástrica. ¿Sí? Luego viene el intestino medio, y el intestino medio irriga todo el intestino delgado y parte del colon derecho. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el video, no? Esa era una rama de la mesentérica superior que irrigaba el colon derecho y el colon derecho. Y el intestino posterior es irrigado por la mesentérica inferior.
el colon transverso y el colon izquierdo es irrigado por la mesentérica. ¿Ya? Ahora, también puede ocurrir el páncreas, por ejemplo, que es como que está en el medio de estos dos territorios y es irrigado tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, por unas anastomosis. ¿Ya? Entonces, hay enfermedades también que afectan la irrigación del intestino. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una isquemia intestinal, ¿no? Un paciente que dice, doctor, muy viejito, ¿no? Cada vez que como, me duele. ¿Sí? Es como una angina intestinal, ¿correcto? Entonces, ejercicio, tu corazón se empieza a trabajar más y tus arterias están con las justas y te duele. Estos pacientes cada vez que comen, les duele. Es una angina intestinal por una estenosis, una falta de flujo sanguíneo, sobre todo en esta arteria, ¿ya? Sobre todo en la mesentérica superior. Todos los infartos, las isquemias intestinales son por es la más sensible a ese tipo de problemas. ¿Ya? Los cirujanos siempre nos hacemos esta pregunta: ¿y qué pasa si corto acá? ¿No? Todo lo de arriba se muere. La respuesta es no, porque también estos territorios se comparten, ¿no? Tienen como unas comunicaciones. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran el trompo celíaco con la mesentérica? En el páncreas. El páncreas tiene dos arcadas, una anterior y una posterior, que van a la arteria gastroduodenal. Entonces, si yo corto el trompo celíaco, ¿sí? La sangre empieza a venir de aquí a la mesentérica y se va al hígado, y el hígado puede seguir viviendo. ¿Sí? El único que no puede ocurrir eso es si yo corto la mesentérica superior. Si yo corto la mesentérica superior, todo el intestino delgado se muere. Ahora, también tiene un drenaje, como hemos visto, ¿no? Que va paralelo a la irrigación arterial. Todos estos vasos del intestino desembocan en el sistema porta, en la vena porta. ¿Dónde hay otro sistema porta en nuestro cuerpo? ¿Dónde? En la hipófisis hay otro sistema porta, ¿ya? Entonces aquí también pueden haber enfermedades, ¿correcto? Puede haber hipertensión portal, ¿sí? Cuando aumenta la presión, y estas venas también buscan comunicaciones, ¿sí? La obstrucción al flujo sanguíneo puede ser antes del hígado, en el hígado o después del hígado, ¿correcto? Bueno, un poco para decirles que el aparato digestivo es muy complejo, hay muchas enfermedades que lo pueden afectar, ¿ya? Por ejemplo, una trombosis de la vena porta, una trombosis de la arteria mesentérica, ¿qué genera? Una isquemia. ¿Y la isquemia? ¿Qué provoca la isquemia? La necrosis. ¿Qué provoca la necrosis? Muerte celular, ya. Necrosis, ya, eso es. Se perfora el intestino. ¿Sí? Hace peritonitis y el paciente se muere. Generalmente es masiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué provoca una trombosis de la vena porta? A ver, a pensar. Una necrosis, una isquemia, una perforación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agarro su vena femoral y la ligo? ¿Qué les pasa? A ver, otra vez. Yo agarro la vena femoral de una de sus piernas, ¿ya? Y les seco, y luego agarro y me nudo ahí atrás y les amarro completamente su vena femoral. ¿Qué pasa? Aumenta la presión. Ya, aumenta la presión venosa, ¿no más? Lo primero que va a haber es un gran edema, ¿no? Una congestión. No va a haber retorno venoso, entonces esa pierna se va a poner una pierna
violácea, ¿correcto? Muy hinchada. Y con el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Va a buscar por dónde, ¿no? Va a empezar a dilatar por otros lados y va a haber circulación colateral de retorno. ¿Sí? Las varices esofágicas que ocurren en la cirrosis es eso. ¿Sí? Es una circulación colateral que busca que la sangre regrese al corazón porque por este medio no puede regresar, ¿correcto? Entonces, si hay trombosis, por eso todo es un poco un tema de, ¿no? de pensar. No todo tienes que saberlo, porque es tan grande el conocimiento médico, pero si tienes buenas bases, ¿sí? te vas a ubicar bien. ¿Sí? Yo tenía amigos también que eran muy expertos en eso, ¿no? Estudiaban en ciencias básicas nomás para ver al profesor. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el intestino? Sí, hay un trombo aquí. Trombo de la vena porta. ¿Qué ocurre? No va a haber retorno venoso. Lo mismo que en la pierna. Se va a hinchar, se va a poner violáceo el intestino, el paciente se va a poner mal, pero no se va a morir. Es muy diferente un trombo en la arteria que un trombo en la vena, ¿correcto? ¿No? Y en general hay opción de que si tú te das cuenta, primero porque no siempre es fácil darse cuenta, es empiezas a dar anticoagulantes, ¿no? El coágulo se empieza a alisar y el paciente ahí tiene que aguantar un tiempo, probablemente no pueda comer, ¿no? Porque si todo esté hematizado y no regresa la sangre, no va a funcionar el intestino, ¿correcto? Entonces hay que soportarlo nutricionalmente hasta que empiece a encontrar colaterales o empiece a alisarse el coágulo, ¿ya? Muy bien. Bueno, el tubo digestivo, ahorita vamos a ver sus partes, pero en general vamos a decir que se regula de dos maneras. La primera, por nervios, por neuronas, y la segunda, por sustancias químicas, vamos a llamar meteorios, hormonas. La regulación nerviosa puede venir de fuera, de nervios que vienen del sistema nervioso central, de la médula espinal y del cerebro, a través del sistema nervioso autónomo, o a través, si se acuerdan, esta era la figurita que vimos, de los plexos nerviosos, que son nervios y neuronas que están en el mismo tubo digestivo, y eso se llama el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Generalmente tanto la parte química como la parte neuronal trabajan juntos. Muy bien. La inervación parasimpática y la inervación simpática. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo gobierna muchas de las funciones del aparato digestivo. Está en la inervación viene del cerebro. Parasimpático en celeste, simpático en rojo. Solo hay celeste aquí arriba, a través del nervio vago. ¿Sí? El nervio vago baja aquí al lado del esófago, ¿sí? Pasa el tórax, llega al abdomen y se distribuye en el estómago y luego en todo el aparato del intestino delgado. ¿Sí? Acá está. Y el sistema simpático en la columna toracolumbar, ¿no? Hacen sinapsis aquí en los ganglios, unos ganglios muy importantes, neuronas intermedias, el tronco celíaco, con los ganglios celíacos, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. Tienen funciones diferentes. Por ejemplo, ¿qué le hace el simpático al tubo digestivo? Estimula la digestión. ¿Verdad? No falta. El sistema simpático siempre nos va a preparar para la lucha o huida. ¿Sí? O sea, para una situación de estrés. Entonces, en una situación de estrés tú no puedes estimular la digestión. ¿Sí?
¿sí? La digestión se estimula en situaciones de tranquilidad, de calma, de paz. Entonces, ahí actúa el parasimpático. El parasimpático sí estimula. Entonces viene el nervio vago, ¿no? Ya les he contado. De pronto yo voy y corto el nervio vago. Lo corto así, completamente. ¿Qué pasa con esa persona? Ya no va a poder comer. No va a funcionar bien. ¿Va a funcionar bien? No. ¡Sí! ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso entérico, ¿sí?, que funciona a través del reflejo. De hecho, hay una operación que se llama gastrectomía, que les comenté el otro día. Cuando nosotros cortamos el estómago, total o subtotal, por un tumor, siempre cortamos los nervios vagos, totalmente. Los troncos vagales se cortan. Y después el paciente lleva una vida completamente normal. Porque quien gobierna toda la función digestiva es el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso propio del aparato digestivo. 100 millones de neuronas. ¿Cuántas neuronas tenemos nosotros en nuestro cuerpo? 100.000 millones de neuronas. Entre 1000, 100 millones. De cada 1000 neuronas en nuestro cuerpo, una está en el aparato digestivo. Y no hay otro órgano, otro sistema que tenga más neuronas, obviamente sacando al cerebro, que el aparato digestivo. ¿Ya? Alguien le puso un nombre, un autor del segundo cerebro, le decía al aparato digestivo. Entonces, todo ocurre a través de reflejos cortos. Todo el funcionamiento ocurre, yo puedo bloquear la inervación simpática y la inervación parasimpática. Les doy un ejemplo de cómo bloquear la inervación parasimpática. Bueno, hay pacientes que tienen mucho dolor, por algún motivo X, mucho dolor visceral, toman dosis muy altas de morfina, por ejemplo, con efectos colaterales muy severos, y en esos pacientes vamos al plexo celíaco, que está encima de la aorta, ¿sí?, y con unas agujas muy finas que se colocan por la parte posterior, se colocan sustancias como alcohol absoluto o radiofrecuencia que destruyen a las neuronas de los ganglios celíacos. Y la sensación dolorosa disminuye mucho también, pero ahí no solo mueren las vías sensitivas, también mueren las vías simpáticas que pasan por aquí, ¿correcto? Entonces yo puedo quitarle el simpático y el parasimpático y el aparato digestivo va a seguir funcionando. Entonces, hay unas neuronas aferentes que pueden estimularse por químicos de los alimentos, ¿sí? Hay interneuronas, neuronas intermediarias, y hay neuronas efectoras, que pueden ser que estén en el músculo generando movimiento, o pueden secretar sustancias, enzimas u hormonas. ¿Ya? Entonces, el proceso de digestión es muy complejo. Entonces todo empieza con una neurona sensitiva, ¿sí? Neurona aferente intersticial primaria que recibe un estímulo, se conecta a una interneurona, ¿sí?, pero también se puede conectar al sistema nervioso central. Todo lo que pasa en nuestra barriga tiene muchos mecanismos centrales también, ¿no es cierto? Por ejemplo, vomitar, ¿sí? Vomitar es una... O sea, no es solamente que tú te vuelves, ¿no?, sino va asociado a una sensación de emociones muy desagradables, ¿correcto? Por esta conexión tan fuerte que hay entre el aparato digestivo y el cerebro. Entonces, esta interneurona puede ir al plexo mioentérico, generar una respuesta motora, o puede ir a la mucosa y a la submucosa y generar secreción de hormonas o de enzimas. Vamos a repasar ahora un poco parte por parte y ir entendiendo algunas enfermedades también, ¿ya? Bueno, la digestión empieza en la boca, obviamente. Y lo que hay en la boca, siendo la primera parte y aparentemente la menos importante, es también muy importante, ¿no?
Yo me puedo encontrar acá muchas enfermedades que tienen un manejo nutricional complejo. Por ejemplo, un paciente que no tiene dientes. Alimentar a un paciente que no tiene dientes es una cosa compleja, difícil. ¿Sí? Solo puede tomar fórmula o todo tiene que ser licuado, ¿correcto? Paladar hendido. ¿Sí? ¿Cómo alimentas a un niño que tiene el paladar hendido y que todo lo que toma, la leche que se toma, se le va a la nariz? ¿Sí? U otras cosas más difíciles, ¿no? El paladar hendido puede ser pequeño o puede ser muy grande, una deformidad muy grande, ¿no? Bueno, la lengua, ¿no? La masticación es la mezcla de los alimentos con saliva y que los alimentos sean triturados a partir de la acción mecánica de los dientes. Ahí empieza a actuar ya la amilasa salival. Acá también empieza una cosa importante. ¿Cuánta saliva producimos por día? Entre 1 y 2 litros. En situaciones basales, cuando no estamos comiendo o no estamos pensando en la comida, porque solo pensar en la comida, otro reflejo complejo, te hace salivar, ¿correcto? Nosotros producimos en situaciones basales 0.5 mililitros de saliva por minuto. ¿Cuántos minutos hay en el día? 1440. Hasta cuando dormimos, seguimos produciendo saliva a este ritmo, medio mililitro por minuto. ¿Sí? Si no comiéramos, no fuéramos estimulados de ninguna manera, produciríamos 700 mililitros de saliva por día. El parasimpático aumenta la tasa de secreción, la parte líquida de la saliva. La saliva tiene una parte de proteínas que le da viscosidad. ¿Sí? Entonces, si se estimula mi parasimpático, yo voy a secretar más saliva. Se me va a hacer agüita en la boca, ¿no? Como dice la frase. Y si se estimula el simpático, se va a secretar menos líquido y se va a secretar más proteínas. Por eso se me seca la boca o se me pone ligosa, ¿no? Como que se me pegan los labios. Y eso ocurre en situaciones cuando me asusto o cuando pasa algo, ¿no? Cuando se activa el simpático. Estas son las funciones de la saliva, ya las vimos la mayoría. Hay enzimas antibacterianas como la lisozima y hay mucha inmunoglobulina A. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. En todo el tubo digestivo, en todas las mucosas, hay inmunoglobulina A. Y eso forma parte del sistema de la barrera del tubo digestivo. Nosotros inclusive podemos absorber algunas sustancias por la mucosa sublingual, medicamentos, por ejemplo, como la vitamina B, el captopril, el disorbide, el alprazolam, todo eso se absorbe por vía sublingual y evita el metabolismo hepático o metabolismo en primer paso, porque esto no va al sistema porta. Todo lo que va al sistema porta va al hígado y ahí se metaboliza. ¿Sí? Pero si yo logro que algo se absorba en la mucosa oral, no va a ir directo a la circulación general. Hay algunas cosas que llegan al hígado, algunos medicamentos, y se degradan. Y no, su efecto es menor que cuando van directamente a la circulación general. La faringe. La faringe tiene 3 partes. La que está detrás de la nariz se llama nasofaringe. La que está detrás de la boca, orofaringe, y la que está por debajo del borde del epiglotis se llama hipofaringe o laringofaringe. Es un tubo mixto, ¿no? Funciona para pasar aire y para pasar también alimentos. Pero tiene un mecanismo complejo. Miren cómo es la deglución. Esto verdecito es el bolo alimenticio, ¿correcto? Acá viene la fase voluntaria, consciente de la deglución. Lo único consciente es que tú vas a empujar el bolo hacia tu paladar duro, con tu lengua. Y luego se produce, todo lo que viene después es automático, ya no lo puedes evitar. ¿Sí? Solo esa parte es voluntaria.
¿Qué ocurre después? Viene el bolo aquí, ¿sí? El paladar blando se pega hacia la pared posterior de la faringe y cierra todo el espacio que lleva hacia la nasofaringe y a las fosas nasales. Por eso cuando comemos no se nos sale nada por la nariz, ¿correcto? Salvo ciertas ocasiones cuando nos atoramos y todo eso se pierde, ¿no? Pero normalmente no ocurre esto. Así como se cierra este espacio para proteger esa área, también se cierra la vía aérea, ¿sí? Entonces ocurre que los músculos de la faringe, del cuello, elevan todo el complejo, la laringe, todo se eleva y se cierra la epiglotis. Entonces cuando ustedes degluten, la laringe también se eleva, ¿sí? Porque es la manera que se cierra la epiglotis. ¿Ya? Y después recién se abre el esfínter esofágico superior y el bolo ya llega al esófago. ¿Sí? Ya está. ¿Cuándo falla esto? ¿Qué enfermedades pueden producirnos aquí? Disfagia orofaringe. ¿Sí? Si un paciente tiene disfagia, problemas para deglutir los alimentos, entonces no se va a alimentar adecuadamente. Enfermedades neurológicas, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, otras demencias, debilidad muscular severa. ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado que, por ejemplo, cuando comemos carne, nos tenemos que esforzar, ¿no? Para pasarla, ¿no? Sobre todo cuando es una vaca vieja, que está en pintura. ¿O no? Ya. Pues esfuerzo. Hay ciertas comidas que nos... Claro, es rico comer, pero nos cuesta comer, ¿sí? Porque es muy seca la comida. La pechuga de pollo a mí no me gusta porque es muy seca, más me gusta la pierna, pasa más fácil. Por eso la consistencia de los alimentos es importante y eso saben los nutricionistas. Y le recomiendan eso a los pacientes: cambie la consistencia, ¿no? Agregue algo que le haga a la comida que tenga más agua para que pase mejor. ¿No? Vamos a ver un video ya. No tengo... Me acabó el pago de comida. This is the voluntary part of swallowing. The food is moistened with saliva and chewed. Food bolus is formed, and the tongue pushes it to the back of the throat, the pharynx. This process is under neural control of several areas of cerebral cortex, including the motor cortex. Pharyngeal phase starts with stimulation of tactile receptors in the oropharynx by the food bolus. The swallow reflex is initiated and is under involuntary neuromuscular control. The following actions are taken to ensure the passage of food or drink into the esophagus. The tongue blocks the oral cavity to prevent going back to the mouth. The soft palate blocks entry to the nasal cavity. The vocal folds close to protect the airway to the lungs. La boca también bloquea, ¿no? Si se dan cuenta, yo me olvidé decirles eso. La lengua bloquea la salida de la puerta de adelante, ¿no es cierto? El paladar blando bloquea la puerta de arriba, ¿sí? La epiglotis bloquea la puerta de la tráquea y ya solo queda una puerta que es la del esófago. The larynx is pulled up with the epiglottis flipping over, covering the entry to the trachea. This is the most important step, since entry of food or drink into the lungs may potentially be life-threatening. Esta es una radiografía con contraste, ¿sí? Este es el bolo, ¿sí? ¿Vieron? ¿Vieron o no vieron? Si no entendieron, tienen que decir: ya, pase, doctora. Pase. Ya, explíquenos el video.
usted quiere que yo pare, paro. Sí, vamos pasando el video y usted nos va diciendo qué está pasando, ¿ya? Allá, que en esta, el bono de alimentación pasa normal porque se cierra lo que Otra vez, no voy a pasar. y acá se vuelve a abrir. Pero justo cuando estás a pasar el vuelve, empieza a cierra. Cierra el epiglote, ¿cierto? Y pasa todo el estómago. Muy rápido, ¿vieron? ¿Sí? Ahora explícanos lo que pasa al otro lado. Primero se acumula y luego cuando hace la segunda dilución se regresa a la tráquea. Porque la hizo correcta del líquido. Ya, muchas gracias. Sí está entrando a la vía aérea, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, la laringe no sube. ¿Sí? No sube y el epiglote no se puede cerrar. Y no sube porque los músculos que inervan ese movimiento no funcionan. Probablemente un tema neurológico. ¿Sí? Un ACV, bueno, muchas enfermedades neurodegenerativas pueden producir problemas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con este señor? Cada vez, otra pregunta. En estos pacientes, ¿sí? En este señor de acá, ¿sí? ¿Le doy sólidos? ¿Le doy líquidos? Sólidos. ¿Sí? No, ¿qué es más fácil deglutir? ¿Un sólido o un líquido? Todos dicen, un líquido. Para uno que está sano, sí. Pero si algo falla en tu mecanismo de deglución y no se va a cerrar esos espacios que deben cerrarse, el líquido es mucho más fácil que se vaya donde no debe irse. ¿Sí? Pero esta es una cosa severa, ¿no? Bueno, a este paciente le podríamos dar sólidos. ¿Sí? ¿Sí? Hay técnicas que les enseñan y tal, y hay movimientos. Por eso hacen los fisioterapeutas. Fisioterapia de la dilución cuando hay problemas neurológicos. ¿Ya? Ya. ¿Qué más podemos hacer con este paciente? Que es muy severo, ¿no? Casi cada cosa que come se le baja un poquito al pulmón. Le da neumonías. Le dan neumonías a cada rato. ¿Qué hacemos con él? ¿Ah? Nutrición parenteral. ¿Sí o no? No. Ya, siempre los cuentos, ¿ya? Que a mí me gustan los cuentos. Bueno, una historia así personal. Tengo un amigo de profesor del colegio que yo le atendí a su mamá, ¿ya? Y le dio un ACV troncular. Entonces, es como lo que han visto ahí, una cosa así. No mueve los músculos del cuello, o se mueve la mitad y la otra mitad no se mueve. Todo se le iba y se enfermaba cada rato. Gastrostomía. ¿Sí? Gastrostomía, tenía su sonda y yo la atendí, fui a verle su gastrostoma, le cambié, le hice una atención. Y la señora vivió 2 o 3 años con su gastrostoma, claro, con limitaciones neurológicas. ¿Sí? Recordar, mucha gente vive con severas limitaciones. ¿Sí? Y a veces son pacientes que no gustan. Y uno siempre busca, qué bonito, está bien, ¿no? El que va a salir caminando del hospital y súper bien, gracias, ahora estoy súper, ¿no? Pero mucha gente no sabe así. Igual, uno como familiar quiere, ¿no? No tiene una muy buena calidad de vida, pero uno quiere que se muera. Tu mamá, por más de que viva postrada, viva con su gastrostoma, difícilmente camina, etcétera, tú la tienes. ¿Sí? Tiene un tema neurológico severo ahí, pero tú quieres que viva y que esté ahí y la atiendes y la cuidas. Mucha gente vive así. No solo vamos a ver pacientes que van a llegar mal y nosotros los vamos a entregar súper bien, ¿no? Muchos no. Yo tengo un amigo con el que me peleé, muy buen amigo, medio loco, creo que por eso nos hemos peleado. Él es paliativista,
paliativista. O sea, trata pacientes paliativos, ¿no? En la última fase de su vida y se ha especializado en eso, tiene todo un equipo de gente y se dedica a eso. Un poco para que vean todo lo que las especialidades que hay, ¿no? Y le va muy bien porque hay muchos de esos pacientes. Bueno, aquí están, ¿no? Todas las causas de disfagia orofaringe, ¿sí? El esófago, ¿no? El esófago es una parte del intestino que tiene una función muy mecánica, ¿sí? Todas las demás partes tienen funciones metabólicas muy interesantes, secretan cosas, enzimas, sustancias, hormonas, ¿ya? Pero el esófago es muy mecánico, no solo es paso de alimento y ya está, pero sigue siendo muy grande. Entonces, vamos a partir del esófago vamos a hablar de patrones de movimiento intestinal. ¿Cómo se mueve el intestino? ¿No? Hemos visto que se mueve a partir del sistema nervioso entérico, pero ¿cómo? Son cuatro tipos de movimientos: peristalsis, segmentación, complejo motor migratorio interdigestivo y la motilidad del colon. ¿Qué es la peristalsis? Es la propulsión. Es llevar el intestino de la parte proximal del intestino hacia la parte distal. ¿Ya? Todo ese movimiento que empuja el borde. ¿Ya? Como todo en el sistema nervioso entérico, empieza en una neurona aferente intersticial primaria, va a una interneurona y luego va a una neurona motora excitatoria para generar contracción en una parte y relajación en otra. Si ustedes se dan cuenta, la peristalsis siente el estímulo de la presencia del bolo en una parte del intestino, digamos el esófago, ¿sí? Hay la contracción a nivel donde está el bolo alimenticio, se contrae, ¿sí? Y lo que está por debajo se relaja, se abre. De esa manera no hay resistencia y el bolo fluye hasta que encuentra otra zona de resistencia. Y ahí genera nuevamente el mismo fenómeno, ¿no? Contracción aquí a ese nivel y relajación por debajo, y así el bolo alimenticio va avanzando. ¿Ya? La contracción está mediada por la acetilcolina y la relajación por el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Acá van apareciendo, por ejemplo, este nombre, ¿no? Péptido vasoactivo. ¿Sí? Este es se comporta como un neurotransmisor o como una hormona en otros casos, que tiene funciones bien específicas. ¿Quién produce el péptido intestinal vasoactivo? El intestino, el propio intestino lo produce. ¿Sí? Ya, esto es lo mismo. Ya. La segmentación no es propulsiva. Solo ocurre en el estómago y en el intestino delgado. ¿Ya? Lo que busca aquí es un movimiento de mezcla. ¿Sí? Entonces, para mezclar, ¿no es cierto? Yo hago lo que hace ¿cómo se llama? El bartender, ¿no? Entonces mueve acá, ¿no? O sea, empuja, se contrae el contenido en el estómago, choca contra el píloro, que está cerrado, regresa, luego en otra parte se vuelve a contraer, choca contra el píloro, regresa y así va mezclando los alimentos, ¿no? Lo mismo ocurre en el intestino delgado, ¿no? Se contrae acá y se encuentran al medio, ¿no? Y se va mezclando, ¿ya? Eso favorece la digestión y la absorción. Esos son los movimientos de fermentación. El complejo motor migratorio ocurre entre la digestión, sin alimento, es como una especie de limpieza, un movimiento de muy baja intensidad, que disminuye el crecimiento bacteriano. Los nutrientes llaman bacterias, ¿sí? Todo lo que es nutriente es caldo de cultivo para las bacterias. El estómago. El estómago es el órgano más musculoso del aparato digestivo. Es el que tiene el tejido, la capa muscular más potente y poderosa. ¿Ya?
¿Cuál es la función primaria más importante del estómago? Ser un almacén. Su propiedad más importante es que se puede distender mucho, ¿sí? Y eso es un mecanismo evolutivo de sobrevivencia. Lo mismo, ¿sí? Estamos en el estrecho de Bering, acabamos de cazar un mamut, y el próximo mamut lo vamos a cazar en 10 días. Y en los siguientes 10 días solo vamos a tomar agua, ¿sí? Entonces vamos a comer harto, para que nos dure, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a guardar? En nuestro estómago. Todas las especies animales superiores tienen esa capacidad de comer mucho y guardar mucho, y el estómago sirve para eso, ¿ya? Esto lo vamos a pasar un poquito, me voy a ir directo acá. El intestino delgado. El intestino delgado es la parte más importante del tubo digestivo, porque es la que lleva la función primaria. En ninguna de estas partes, salvo en la cavidad oral, tal vez en el estómago también un poco de absorción, pero no se absorbe mayormente nada. Donde se empieza la absorción, que es la función última del intestino, es en el intestino delgado. Entonces, el intestino delgado tiene tres partes: el duodeno, empieza en el píloro y termina en el ángulo de 3, que tiene 30 centímetros más o menos. El yeyuno, no hay un punto claro dónde termina, empieza en el ángulo de 3, pero no se sabe dónde termina. Y el ilion, que es la parte final, ¿no? Que termina en la válvula ileocecal. ¿Ya? Mide entre 3 y 7 metros, el intestino delgado es variable, ¿sí? No todas las personas miden igual. ¿Cuál es la conclusión aquí? Tenemos mucho más intestino del que necesitamos, ¿sí? Nuevamente, lo que la naturaleza nos hizo la naturaleza. Estamos hechos para el hambre, para aguantar el hambre, para comer hoy día y no saber cuándo vamos a volver a comer, ¿sí? Para vivir en la naturaleza salvaje. En la naturaleza salvaje puedes comer hoy y no sabes cuándo vas a morir, ¿sí? Entonces estamos viviendo en este tiempo moderno en una situación, digamos, no diría antinatural, ¿no? Podría ser un poco antinatural, ¿sí? En donde como está 8 horas, ¿no? Estirar la mano porque la comida está ahí, ¿sí? Entonces, eso nos puede llevar a perder muchas facultades, ¿sí? Siempre a mí me gusta esta película, ¿cómo se llama? Los zombies, Walking Dead, ¿no? Las películas de los mundos post-apocalípticos, ¿sí? Porque es como que la civilización desaparece y volvemos, ¿no? al mundo salvaje, ¿sí? De hecho, en el Walking Dead, los que tienen más posibilidades de sobrevivir son los que mejor recuperan esas habilidades de sobrevivencia, ¿sí? Que aprenden a matar, por ejemplo, a aguantar el hambre, etcétera, ¿no? Que los que viven protegidos, ¿no? Entonces, siempre pensar, ¿no? Lo que nos hace la sociedad. Eso es el ChatGPT, que hace todo por ti, ¿no es cierto? Puedes hacer una ponencia con ChatGPT, ¿no es cierto? O te puedes copiar. El primer año que enseñé, les hacía hacer exposiciones, pero muchos grupos, primero que de 6 trabajaban 2 o 3, ¿sí? Y luego a veces esos 2 o 3 se copiaban, descargaban una presentación del internet y te presentaban eso, ¿no? Pero la aprendían más o menos bien y luego la decían. Entonces, eso también te quita facultades, ¿no? ¿Sí? Te quita facultades, porque lo que dice el ChatGPT es verdad o no es verdad. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué todo el ChatGPT? Sí es verdad seguramente, pero no es toda la verdad. Y la verdad es muy grande, ¿no es cierto? Es muy grande, tiene muchas aristas. Y puede ser que ciertas cosas de la verdad sean mentiras, ¿sí? Pero si nosotros simplificamos todo y todo, ChatGPT y todo, nos olvidamos, ¿no? De esa búsqueda. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Desconfío del ChatGPT.
El intestino delgado tiene una superficie de absorción de 200 metros cuadrados. Imagínense, 110 por 20, 200 metros cuadrados de absorción, ¿no? Un terreno inmenso de una superficie absortiva. Pero en realidad esto se da porque hay dos mecanismos que aumentan esa superficie: las vellosidades intestinales y las microvellosidades que están en el borde apical de la mucosa, en el borde del cepillo, ¿sí? Esas indentaciones hace aumentar la superficie de absorción, ¿no? Otra, en el intestino delgado gestiona muchísimo líquido. ¿Cuánto decíamos que de saliva? 1 litro. De jugo gástrico, otro litro. De bilis, medio litro. De jugo pancreático, otro litro. De jugo intestinal, muchos litros. Total, 10 litros. Todos los días por nuestro intestino pasa 10 litros. Entonces, casi todo se absorbe en el intestino delgado. ¿Cuánto llega al colon, a la válvula ileocecal? 1.5 litros. ¿Y cuánto llega a las heces? 100 mililitros a 200 mililitros. Todo se absorbe, pero fluye muchísimo. De hecho, cuando nosotros vemos pacientes con, por ejemplo, con ileostomía, ¿sí? ¿Qué es un ileostoma? Es sacarle el intestino para afuera, el líquido para afuera, ¿sí? El paciente va a tener un flujo muy grande. Si le sacamos el yeyuno, peor, ¿sí? Entonces, y demora un tiempo en adaptarse, y de hecho los pacientes pueden comer, comen, pero no les podemos dar de alta, porque cada vez que al día, ¿cuánto les sale? 2 litros, 3 litros, 4 litros por estómago. Entonces necesitan, no pueden consumir todo eso, tienen que quedarse en el hospital mucho tiempo, hasta que su intestino se adapte o hasta que puedan ser reoperados. Muy bien, vamos a repasar rápidamente los procesos digestivos de los macronutrientes. La digestión de los lípidos es un proceso muy eficiente. El 95% de los lípidos se absorben, ¿sí? La capacidad máxima de absorción es aproximadamente 500 gramos por día. 500 gramos por día nos dan ¿cuántas calorías? 500 gramos de lípido que comemos. ¿Cuántas calorías nos dan? Cada gramo, 9. 9 kilocalorías por 500 son 4.500 kilocalorías, ¿no? Todo empieza con la lipasa gástrica, ¿no? Esto ocurre en el estómago, pero esto solo digiere el 10% de los lípidos. La gran mayoría de los lípidos se digieren a partir de la lipasa pancreática en el intestino delgado. Sin embargo, cuando el intestino no funciona bien, falla, o es muy corto, ¿no? O no hay páncreas, o hay muy poco páncreas, la lipasa gástrica se vuelve un mecanismo muy importante. Y ya ese 10% se vuelve mucho más. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el tubo digestivo dice, pero ¿para qué hay lipasa en el estómago si hay lipasa en el páncreas? Y también hay lipasa en el intestino, ¿sí? De alguna manera los procesos se van repitiendo para sumar eficiencia. Entonces, si por A o B falla en algún sitio, los otros sistemas, los otros órganos compensan, ¿sí? Y la digestión ocurre, ¿sí? Entonces, acordarse de esto, el intestino se adapta. Entonces, muchas enfermedades pueden empezar con daños severos en la función intestinal y terminan con una persona adaptada que tiene una vida normal, ¿no? Cuando hagamos intestino corto lo vamos a repasar después. Entonces la lipasa gástrica funciona en medio ácido. Cuando pasa el duodeno, medio alcalino, o con un pH neutro, perdón, se degrada. ¿Cuál es el producto final? Los ácidos grasos de cadena larga, cadena media y cadena corta, y los monoglicéridos. El páncreas secreta las enzimas más importantes en la digestión de los lípidos, que son la fosfolipasa A2 y otra, la lipasa pancreática también. Las gotas de grasa son emulsificadas, ya saben, conocen ese proceso por las sales biliares que hacen que
las gotas de grasa se vuelvan bolitas muy pequeñitas, que se llaman micelas, ¿no? Que permiten que las lipasas puedan actuar y digerirlas. Acá están las lipasas, la lipasa se une a la colipasa, hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos más monoglicéridos, ¿sí? Todos los productos de la digestión de las grasas entran por transporte activo al enterocito. Y en el enterocito, los ácidos grasos, el colesterol, los fosfolitos, todos los lípidos complejos se juntan a proteínas, se unen a proteínas y forman los kilomicrones. Y luego pasan al sistema linfático. Y de esa manera pueden llegar al hígado, ¿sí? Los lípidos complejos no pueden llegar al hígado en la sangre porque son insolubles. Los únicos que pueden llegar libremente a través de la sangre son los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos biliares, ¿no?, que acompañan este proceso, que se secretan en la bilis, se liberan de los ácidos grasos, de la grasa, del intestino, y se reabsorben en el hígado. Eso se llama circulación enterohepática. Ya lo dije. Las proteínas, la digestión de las proteínas se inicia en el estómago con la pepsina gástrica. La pepsina gástrica se secreta como pepsinógeno 1 y 2, ¿ya? Y estos se activan en medio ácido y se inactivan con un pH neutro. En realidad el estómago, como ya les dije, su función primaria es un almacén. Inicia el proceso digestivo, pero no es el órgano donde ocurre mayormente el proceso digestivo, sino es el intestino delgado. Sin embargo, con lo poco que ya digiere el estómago, se generan aminoácidos y péptidos que activan a ciertas hormonas que estimulan la secreción de las enzimas pancreáticas, por ejemplo, que son las más importantes en la digestión de las proteínas. La enteroquinasa es una enzima que está en el borde del cepillo y en la presencia de esos biliares convierte el tripsinógeno en tripsina y esta a su vez la tripsina activa las demás proteasas. Los productos resultantes son aminoácidos y oligopéptidos. Los oligopéptidos son degradados por otras enzimas que están en el borde del cepillo, ¿ya? Y finalmente nos quedan aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Todos estos son transportados al interior del enterocito y los dipéptidos y tripéptidos son degradados en el citoplasma del enterocito, de manera que a la sangre solo pasan aminoácidos. La digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos se empiezan a digerir, sabemos que son polímeros, se empiezan a digerir por la amilasa salival y después por la amilasa pancreática, ¿no? Y resulta aquí glucosa, maltosa, maltodextrosa y dextrina. Finalmente, estos productos son a su vez hidrolizados en el borde del cepillo, de manera que al enterocito solo pueden entrar monosacáridos, ¿sí? Glucosa, fructosa y la lactosa. La glucosa entra al enterocito unida al sodio por un cotransporte activo a través de esta proteína SGLT1 que está en el enterocito en el borde luminal. Entra glucosa, entran 2 moléculas de sodio, 1 molécula de glucosa y 260 moléculas de agua en ese proceso. Esto es la base para lo que alguien llamó uno de los mayores inventos del siglo, que son las sales de rehidratación oral, ¿sí? Azúcar y sal, ¿sí? Líquido para rehidratar, porque es el mejor mecanismo para absorber agua, ¿sí? Después la glucosa sale hacia la sangre por unos transportadores específicos que son los GLUT, que los vamos a ver en la próxima clase. Entonces la malabsorción puede ocurrir en la luz del intestino. Lo que está fallando ahí es la digestión enzimática. Y esto le podemos llamar mala digestión, porque lo que falla es el proceso digestivo enzimático.
Si hay una falla en la mucosa, lo que está fallando es la absorción, ¿sí? Pero también puede fallar el transporte desde los nutrientes desde el enterocito hacia la sangre o hacia la linfa, ¿sí? Pero en general todos estos procesos donde no se asimilan los nutrientes adecuadamente se llaman los síndromes malabsorbidos. Vamos a ver un poquito el colon. El colon mide 1.5 metros, 6.5 centímetros de diámetro, recibe 1,5 litros de líquido y entrega muy poco en las heces, como hemos visto. Este proceso es bien importante. Los carbohidratos que no se digieren, que son indigeribles, se fermentan en el colon, ¿ya? Y generan cuerpos cetónicos y ácidos grasos de cadena corta. Estos productos, los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos de cadena corta, generados por la fermentación de carbohidratos no digeribles, lo que le llamamos la fibra, son productos que pueden ser utilizados como sustratos energéticos. De hecho, el colon, las células de la mucosa colónica, funcionan mayoritariamente a partir de la energía que le aportan estas sustancias. Cuando una persona, entonces eso ocurre lo normal, pero vamos a una situación clínica muy especial. Cuando una persona tiene muy poco intestino delgado, ¿sí? Este mecanismo de absorber ácidos grasos de cadena corta y cuerpos cetónicos se vuelve un mecanismo muy importante de absorber sustratos energéticos, ¿correcto? O sea, si falla el intestino, porque es muy corto, es muy pequeño, el colon empieza a ser un órgano que absorbe nutrientes energéticos, ¿sí? Pues nuevamente, en procesos adaptativos, ¿ya? Vamos a terminar con esto. El aparato digestivo secreta. Bueno, no tienen clase, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hora? ¿Ah? Ahorita no sean mentirosos, no voy a ver. Ya. 8 minutos, ya 7. Ya. El aparato digestivo tiene células que producen moco, tiene células que producen ácido, ¿sí? Pero también tiene células que producen hormonas, péptidos, ¿sí? Estos péptidos pueden actuar como hormonas, con función autocrina en la misma célula, paracrina en las células que están al lado, endocrina, que viajan por la sangre y tienen efecto en órganos distantes, y neurocrina, que pueden estimular terminaciones nerviosas. Vamos a ver algunas rápidamente. La gastrina. ¿Sí? La gastrina se produce en las células G que están en el antro, ¿ya? Es el principal estímulo para la secreción de ácido. Se activa en presencia de proteínas, péptidos y aminoácidos. La somatostatina la inhibe la secreción de gastrina en las células G. Hay enfermedades que pueden ir con hipergastrinemia. Generalmente las enfermedades en donde no se secreta ácido por algún motivo, por ejemplo la gastritis atrófica. Se daña la mucosa del estómago, no se puede secretar ácido y en respuesta, porque hay un feedback ahí, un feedback hormonal, la secreción de gastrina aumenta, tratando de compensar. ¿Sí? Pero también puede haber una hipergastrinemia primaria, cuando hay un tumor que secreta gastrina, el síndrome de Sorin-Genetic. La colecistoquinina. ¿Por qué le llamaban colecistoquinina? Porque es una hormona que estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces, ¿cuándo se estimula la vesícula biliar? Cuando comemos grasa, ¿correcto? Tiene que salir bilis al tubo digestivo, entonces se contrae. Entonces, si la colecistoquinina ocurre en esa situación, no solamente la vesícula se va a estimular, sino muchos otros órganos, ¿no? La secreción gástrica, la secreción pancreática, se estimulan ante los alimentos, cuando estamos comiendo. Entonces, esa es otra función de la colecistoquinina. Secretada por las células I, ¿no? Se une a receptores en la vesícula, en el páncreas, en el intestino delgado y en el estómago. Pero también tiene un efecto de disminuir el apetito,
Sin embargo, hasta ahora no se le ha encontrado un uso, algún análogo que pueda tener un uso comercial, ¿no? Un uso clínico. La secretina, producida en las células S, en el intestino delgado del duodeno específicamente, en las piezas de Lieberkühn, se estimula ante la presencia de ácido en el duodeno. Entonces, si hay ácido en el duodeno, las células S se activan y empiezan a secretar secretina, y la secretina va al páncreas y le dice secreta bicarbonato para neutralizar el ácido. Entonces neutraliza la secreción ácida del estómago. ¿Ya? ¿Quién estimula la secreción de secretina? El péptido intestinal vasoactivo. Entonces los tumores que secretan mucho este péptido intestinal vasoactivo, los lipomas, también llamados síndrome de Werner-Morrison, producen hipersecretinemia por este mecanismo. Péptido intestinal vasoactivo es un péptido modulador de la contracción del músculo liso intestinal, relaja el músculo liso y vasodilata los capilares. Actúa en el esfínter de Oddi y en el esfínter esofágico superior y aumenta la secreción de líquidos, electrolitos y bilinis. También se comporta como un factor de crecimiento, promueve la proliferación de las células digestivas. Las células digestivas son las que tienen, junto con las células de la médula ósea, el mayor recambio, el menor tiempo de recambio, el menor tiempo de vida. Constantemente se están renovando. El glucagón se produce en las células alfa del páncreas y la insulina se produce en las células beta. Pero también se produce en las células L del intestino, el glucagón. Tiene receptores en el hígado. ¿Qué hace la insulina en el hígado? ¿Qué promueve? Dos procesos, la glucólisis y la formación de glucógeno. Entonces el glucagón promueve lo contrario, ¿sí? La degradación del glucógeno y la formación de glucosa a partir de otros precursores. Ese proceso se llama gluconeógenesis, ¿ya? O sea, es una contrahormona de la insulina, ¿ya? Entonces su secreción se regula a partir de la glicemia sanguínea. El GLP-1 y el GLP-2, ¿qué significa el GLP? Glucagon-like peptide, son péptido similar al glucagón, se producen en las células L que se encuentran a lo largo del intestino delgado, principalmente el hilo y en el colon también. Tiene un efecto de incretina. ¿Qué es una incretina? Es una sustancia que promueve la secreción de insulina. El 50% de la insulina se produce a partir de la acción del GLP. ¿Ya? Tiene otros dos efectos importantes. Inhibe el vaciamiento gástrico, retarda el vaciamiento gástrico y tiene un efecto anorexígeno en el sistema nervioso central. De hecho, hay un análogo de esta molécula que tiene un uso clínico que se llama liraglutide. ¿Han escuchado? Entonces, la Saxenda, ¿no? Su nombre completo es la Saxenda. Entonces, se usa para bajar de peso. Se puede bajar hasta 10 kilos de peso tomando este. La somatostatina. Nuevamente, su nombre lo dice, somatostatina, ¿no? Yo escucho esto y digo, todo tiene que parar, ¿no? Tiene que parar el cuerpo, somato, cuerpo, statina, detener, ¿no? Entonces, inhibe las secreciones gástricas, intestinales, biliares, pancreáticas, disminuye el flujo sanguíneo esplácnico, la circulación de los intestinos disminuye y disminuye la motilidad. O sea, todas las funciones del intestino se paran, la secreción, la irrigación, la motilidad, todo, ¿ya? Producida por las células D, enteroendocrinas y por las neuronas del sistema nervioso estérico. También tiene un uso clínico la somatostatina. Por ejemplo, en las fístulas, ¿sí? Cuando hay una fístula y yo quiero secar el intestino para que no fluya y cierre más rápido, fístula pancreática intestinal, yo puedo usar un análogo de esta sustancia y lograr ese efecto, ¿ya? La grelina es un péptido que tiene un efecto en el sistema nervioso central generando la sensación de hambre, ¿no?
Cuando se opera la manga gástrica, que es un tipo de cirugía bariátrica, donde retiramos el fondo, la curva mayor del estómago, toda sale. Entonces, los pacientes, el efecto es que no tienen hambre. No solo se llenan rápido, la manga gástrica no solo se llena rápido, dicen, va a morir de hambre, ¿no? Está acostumbrado a comer harto. Y no solo ocurre que ya se llenan rápido, sino que no tienen hambre. Y te lo dicen los pacientes, no tengo hambre, no me da ganas de comer. Como poco, me lleno rápido, pero me quedo tranquilo. ¿Ya? Este es el efecto. Ya. ¿Podemos vivir sin boca? Sí, podemos vivir sin boca. ¿Sí? Con un gastrostoma, ¿correcto? ¿Podemos vivir sin faringe? Sí, podemos vivir sin faringe. De hecho, cuando hay cáncer de faringe, hay una operación que retira toda la faringe. A veces se puede subir el estómago aquí arriba, eso se llama ascenso gástrico. ¿Ya? No se puede poner un segmento de intestino, es un injerto libre. ¿Sí? Un tubo con su irrigación, se hace microcirugía y se hace una unión allí. ¿Podemos vivir sin esófago? Lo mismo, un ascenso gástrico. Cuando hay cáncer de esófago, los pocos casos que se pueden operar, se retira todo el esófago y se sube el estómago hasta aquí arriba. Un estómago minimizado, no es el estómago grande, sino se lo... ¿Podemos vivir sin estómago? Claro que sí. Y los pacientes ni siquiera se dan cuenta que no tienen estómago. Vamos a contar otro chiste, ¿ya? Es una historia personal. Yo tengo un amigo con el que juego fútbol. ¿Ya? Yo juego fútbol por si acaso. Mi amigo, el Reca, le decimos. Es un chico, por ahí, cincuentón. Hace 10 años lo operan en el estómago, le quitaron el estómago. ¿Ya? Porque dio cáncer de estómago. Súper bien. El chico juega fútbol, come bien. Uno lo ve y dice, se adaptó su intestino, ¿correcto? De hecho, el tratamiento del cáncer gástrico es la gastrectomía total, ¿correcto? Y muchos pacientes tienen su estómago, muchísimos, y tienen vidas normales, con buena calidad de vida en general. ¿Podemos vivir sin hígado? No se puede vivir sin hígado. Podemos retirar una parte grande del hígado, el 70% del hígado se puede retirar. Porque después va a compensar, el hígado va a crecer, tiene esa capacidad. ¿Sí? ¿Podemos vivir sin páncreas? Sí, pero no. El páncreas tiene dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. ¿Sí? Las dos se pueden reemplazar. Yo reemplazo la función exocrina del páncreas dándole enzimas pancreáticas al paciente. De hecho, si han escuchado ese medicamento frutenzima, son enzimas pancreáticas, en dosis bajas. Hay otros medicamentos, hay uno que se llama Creon, que tiene dosis muy altas, 10.000 unidades, 50.000 unidades, 100.000 unidades de enzimas pancreáticas. Entonces podemos vivir sin páncreas. Y la función endocrina se reemplaza dándole insulina. De hecho, la diabetes tipo 1 es un páncreas que no produce nada de insulina, que toda tiene que venir de fuera. Entonces sí se puede vivir sin páncreas. Duodeno, sí se puede vivir sin yeyuno, pero no puedes vivir sin todo el tubo digestivo. De hecho, sí puedes vivir. Si se quita todo el tubo digestivo, se puede vivir, pero ¿cómo tienes que vivir si no tienes el órgano que absorbe? Con nutrición parenteral, de por vida, o esperar un trasplante de intestino delgado, que es el trasplante más complejo que hay, porque es el que tiene la mayor tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es más complejo que el hígado, más que el páncreas, más que el riñón, más que el corazón. Trasplantar un intestino es más complejo que cualquier otro trasplante, ¿sí? Por la multiplicidad de funciones que tiene el tubo digestivo. Bueno, sin colon se puede vivir, es muy fácil vivir. Muy bien. Todo esto cuando nosotros
no podemos ingerir los alimentos en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades de energía y de nutrientes, eso se llama falla intestinal. Puede ser aguda, puede ser crónica. Ya vamos a hacer otra clase solo de falla intestinal, pero ya les voy a hacer ¿ya? De hecho, nosotros en los hospitales vemos mucho esto, fallas intestinales agudas y transitorias. El paciente no puede comer porque tiene alguna condición que le impide alimentarse normalmente de manera temporal. Pero también hay fallas intestinales crónicas o permanentes, esas son bien complejas. ¿Ya? Bueno chicos, nos vemos en la próxima.